Bueno, Adri, vamos a continuar con el texto número 5, ¿sí? En esta oportunidad vamos a continuar este tema sobre el fracaso escolar, la desigualdad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, propiamente dicho, el fracaso, ¿sí? Entonces te uní y traté de poner en orden los autores, ¿sí? Por un lado hablamos de Vaquero, ¿no? Que se centra en la educabilidad y cómo tenemos que basarnos en esa educabilidad y no siempre darle esa responsabilidad al estudiante, ¿no? Que muchas veces no se adapta a esos contenidos, sino más bien ser nosotros los responsables de poder analizar todo, o sea, todo su entorno, ¿no? El conocer y ver realmente cuáles son sus dificultades. Bueno, en esta segunda parte, que va a ser el texto 5, es de Karina Kaplan, ¿sí? De la desigualdad de fracaso, exclusión, cuestión de genes o oportunidades. ¿Qué hace el autor acá? Está muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque habla, argumenta, gestiona, critica, ¿no? Las desigualdades sociales, ¿sí? Ella lo va a decir también, llámese o lo llaman por talento, genes, dones, etcétera, a estas desigualdades, ¿no? Haciendo referencia a la individualización de cada estudiante, ¿no? Pero ¿qué hace para poder introducirnos al tema de la desigualdad educativa o del fracaso o de la exclusión? ¿Sí? Porque son tres términos que trabaja. Lo va a retomar a Bourdieu, ¿sí? No sé si lo escuchaste alguna vez. Bourdieu es un filósofo, sociólogo que se centra en cuanto a la reproducción social, ¿sí? Él afirmó, ¿sí? Con sus estudios, con sus investigaciones, afirmó que los mejores y los más brillantes estudiantes son los únicos que triunfan. Obviamente los que no van a fracasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la propia naturaleza. En otras palabras, va a hablar de esta reproducción social que te comenté, ¿no? Que sostiene que el sistema educativo va a tender a reproducir lamentablemente cómo está, digamos, formado. Dice que esta reproducción social va a hacer que la educación, ¿no? Va a reproducir, ¿no? Las desigualdades sociales existentes. ¿Por qué? Porque justamente siempre se le beneficia, ¿no? Sí, se le beneficia a el que mejor es estudiante, ¿no? Obviamente dejando de lado al que tiene dificultad o el que no entiende o el que tiene otro nivel, que no está mal, tiene otro tiempo, ¿no? Eh, Obviamente hace que el sistema educativo, en palabras de Bourdieu, siempre va a favorecer a aquellos que ya tienen una ventaja en tanto la inteligencia, en lo social, en lo cultural, ¿sí? Está muy interesante esta introducción que hace y lo relaciona y lo conecta con Bourdieu. ¿Por qué? Porque justamente Bourdieu va a criticar la idea de que el éxito educativo se basa únicamente en el mérito individual, es decir, de que uno lo consigue, tiene que ir por por ese objetivo en cuanto a ser talentoso, a triunfar, en que todo tiene que ser perfecto, ¿no? En cambio, Bourdieu va a enfatizar, y justamente por eso critica esta reproducción social que tiene la educación, va a enfatizar en que las desigualdades educativas son el resultado de un complejo entramado de factores sociales, diría él, culturales y económicos. ¿Por qué? Porque justamente diferencian entre las clases sociales, ¿no? Clase baja, media, alta, obviamente hay una gran diferencia, diría Bourdieu, y somos nosotros los responsables que hacemos esas diferencias, ¿se entiende? Entonces eso hace una introducción, ¿viste? Karina hace esa introducción retomando a Bourdieu para poder entender un poquito de dónde viene esa desigualdad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder introducirnos en la construcción social del alumno, va a decir Kaplan, ¿sí? El ser alumno, ¿sí? Dice que es un ser percibido y cargado de expectativa, ¿sí? Obviamente hay una percepción, dice Kaplan, sobre el éxito y el fracaso, es decir, hay una definición que tiene la sociedad sobre el éxito y el fracaso, ¿qué es, no? Obviamente que tiende a naturalizar con causas naturales. Por ejemplo, no sé, si hay un fracaso, hay una incapacidad innata, hay una discapacidad, el estudiante no puede, no le da la cabeza para estudiar, no nació para estudiar, o también se le culpa o se le responsabiliza a la familia, ¿no? Este estudiante viene de un padre obrero, se espera un hijo obrero, o, o bien el fracaso escolar en cuanto a los padres no terminaron la escolarización, el hijo tampoco, ¿no?
Entonces, haciendo esta definición, obviamente todo esto, ¿no? En cuanto a cómo define la sociedad el éxito y el fracaso se va a percibir como hereditario. ¿Qué es hereditario? Que como que le da la responsabilidad a ese otro, en este caso a la familia, ¿sí? Esto implica justamente que las instituciones, los docentes y la sociedad van a tener lamentablemente prejuicios o preconcepciones, ¿no? De conceptos en sí, ¿no? Definiciones que van a moldear de cómo se define y valora X estudiantes, ¿no? Obviamente, sin una reflexión crítica, diría Karina Kaplan, al origen de ese juicio, o sea, ¿por qué se le dice así a ese estudiante, no? ¿Por qué le dicen que no le da la cabecita o no puede o no? ¿No? O sea, dar ese origen. Entonces, este desconocimiento obviamente lleva a una reproducción de estereotipos, una reproducción social, diría Bourdieu, que logra esa desigualdad, ¿no? Obviamente donde los alumnos o el alumno ideal va a ser más privilegiado que otro, ¿sí? Eso por un lado. Después también hay un subtítulo de la autora que está muy interesante, que es el alumno pobre, ¿sí? ¿Puede escapar de su destino? Es como una pregunta abierta, ¿no? Y bueno, ella va a decir que el alumno pobre no da una respuesta, pero dice que lamentablemente el alumno pobre se ve influenciado por la representación simbólica de pobre, como decíamos de lo que nombrábamos por Bourdieu, o sea, la reproducción social, lamentablemente, de cómo se lo define, esa representación simbólica que tiene ese estudiante de ser, no sé, un asistido estatal, de un becario, de un alimentado en el comedor comunitario, de padres que tienen planes sociales, ¿sí? Todo eso está en ejemplo en el texto, ¿sí? Pero está muy interesante porque justamente esa representación simbólica que le dan, ¿no? Por el hecho de que porque los padres tienen un beneficio, ya tienen o se agarran con eso, ¿no? Y después también hay un proceso de estigmatización, diría Karina Kaplan, que va a ser de Goffman esta definición. ¿Por qué? Porque la estigmatización hace referencia a la discriminación que recibe ese estudiante o la diferenciación que tiene en el ámbito social y educativo, ¿sí? Entonces, el alumno pobre, repasamos, se ve influenciado por esos dos, por la reproducción simbólica, ¿no? De cómo se lo define a ese estudiante sin conocerlo, o si lo conocen ya lo asocian por su entorno, o también por el proceso de estigmatización, ¿sí? Que es justamente la diferenciación que se logra. Acá hay una cita que retoma Karina Kaplan y lo retoma Vaquero, que me pareció muy interesante porque sin querer hay una conexión, por eso me pareció interesante unir todo. ¿Por qué? Porque lo retoma Vaquero y Vaquero dice que se juzga la educabilidad como una capacidad individual de ser educado y no como una potencialidad de la situación educativa de promover desarrollo, que es justamente lo que trabajamos con el texto anterior de Vaquero, ¿no? Que siempre se centran en la individualización del estudiante, de su educabilidad, de que todo tiene que ir bien, pero no como una potencialidad de que puede llegar a lograr, porque muchas veces, a ver, todos tenemos el potencial, pero falta descubrirlo. Entonces muchas veces como que tenemos que promover ese desarrollo, diría Vaquero, ¿no? Entonces me pareció interesante traerlo acá porque lo retoma la autora. Después, obviamente, lo que hice fue tener en cuenta la guía de lectura o la hoja de ruta, ahora no me voy a acordar el nombre, pero el trabajo práctico, digamos, que hay una pregunta en cuanto también a Karina Kaplan, que dice, ¿qué aspectos sobre el fracaso escolar incorpora las perspectivas socioeducativas de Karina Kaplan en su texto? O sea, desigualdad, fracaso, exclusión, cuestión de género, oportunidades. Obviamente acá Karina Kaplan enfatiza muchos aspectos claves a tener en cuenta, ¿sí? Uno de ellos el contexto socioeconómico, ¿sí? Es decir, que el fracaso escolar, obviamente ella menciona estas tres definiciones, desigualdad, ¿no? Fracaso y exclusión, pero ¿para qué? Para que justamente la desigualdad, se logra la desigualdad y se logra la exclusión y lamentablemente se cumple el fracaso, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente hay muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos, como bien te decía, el contexto socioeconómico. ¿Por qué? Porque justamente el fracaso escolar no es solo una cuestión de una capacidad individual, lo mismo que plantea Vaquero. Acá lo puedes conectar sí o sí. ¿Por qué? Porque Vaquero dice justamente lo mismo, no es solamente, o el fracaso escolar no es solamente una cuestión de capacidad individual del estudiante, ¿no? Sino que sí o sí está relacionado con el contexto socioeconómico en el que se
se desenvuelve ese estudiante, ¿sí? Las condiciones de vida, el acceso que tiene o no a recurso educativo, el apoyo que tiene o no de la familia, que justamente va a perjudicar o no en su rendimiento académico, ¿no? Por eso te digo, todo esto es similar a lo que propone Vaquero, ¿sí? Bien, después también otro aspecto, es la desigualdad estructural, ¿sí? Karina Kaplan va a resaltar que las desigualdades sociales y educativas van a perpetuar el fracaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hablábamos hoy al principio de la reproducción social, o sea, el sistema educativo a menudo favorece sin darse cuenta a ciertos grupos, ¿no? Darle la oportunidad a unos estudiantes diferentes a otros que tienen la capacidad, ¿sí? Y como que favorecen, o sea, disfrutan, dan un premio, ¿no? O sea, como que demuestran esa diferencia que hay de grupo porque es mejor, ¿sí? Después otro aspecto también es la interacción entre los factores personales y sociales. ¿Qué dice acá? Que justamente tenemos que considerar los factores tanto personales, o sea, es decir, la motivación, lo psicológico, la autoeficiencia que tiene el estudiante, que justamente va a interactuar con las circunstancias sociales, es decir, ese factor personal va a depender, ¿no?, de la circunstancia social que tiene ese estudiante y que puede, digamos, lograr ese fracaso escolar, ¿no? También otro de los aspectos son las políticas educativas inclusivas, ¿sí? Obviamente, Karina Kaplan va a proponer la necesidad de poder implementar políticas educativas que puedan reconocer, que puedan abordar las desigualdades, que puedan favorecer un enfoque que permita a todos los estudiantes desarrollar su potencialidad, independientemente del contexto, ¿sí? Pero justamente, en síntesis, con estos aspectos que trabaja la autora, es justamente rechaza la idea de que el fracaso escolar, sea inevitable o determinado por factores genéticos, ¿sí? Obviamente ella más aboga, o sea, no, ella quiere romper con la idea de que el fracaso escolar sea o es hereditario, en el sentido de que no, porque los padres, no, porque la familia, no, porque el hermano, no, sino aboga, lucha por un cambio en el sentido de comprender más amplio esa situación, ¿no? Lo mismo que propone Vaquero, solo que van cambiando como las palabras, ¿no? Y que justamente podamos reconocer el papel crucial de las oportunidades y el contexto socioeducativo, ¿sí? Y hay algo último que dice, y que me pareció muy interesante, que dice que el desafío es poder avanzar sobre las condiciones de posibilidad de construcción de nuevas formas de subjetivación, ¿no? O sea, poder nosotros construir nuevas subjetividades que rompan con esas certezas y poder concretizar, lograr la esperanza de que sí, de que hay cambios, de que se puede, ¿no? Eso de Kaplan, que para mí me parece muy lindo, está muy interesante, porque justamente habla de estos tres conceptos y que en la última hoja te lo explico por las dudas, te doy como una breve definición de cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque también habla de la inteligencia, de la desigualdad, de cómo también el puesto que tiene o la capacidad o la potencialidad del estudiante va a tener mayor beneficio que otros, ¿no? Pero en sí, obviamente, habla de esto, del fracaso, ¿no? De que muchas veces, y ese es su eje central en cuanto al texto, ¿no? El fracaso escolar, de que muchas veces este término se asocia con esa incapacidad de cumplir con los estándares que tiene el sistema educativo, ¿sí? Pero ella, sin embargo, va a sugerir que no debe ser visto como una perspectiva negativa, ¿no? De decir, él fracasó, listo, ya está, saquémoslo, ¿no? Sino como una oportunidad, o sea, tomar ese fracaso es como decirte, tomemos el error de que hicimos algo mal, pero viste que muchas veces el error también nos abre las puertas a poder aprender y remar e intentarlo nuevamente. Bueno, acá pasa lo mismo con el fracaso, el decir, bueno, hay un fracaso con tal estudiante y bueno, vamos a redoblar esa situación y vamos a tomarlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, y también habla de la exclusión,
se presenta justamente como una consecuencia directa de cómo se percibe e interpreta la inteligencia del fracaso dentro del sistema educativo, ¿no? O sea, cómo no cumple con esa inteligencia, ¿no? Y lamentablemente se va y no cumple las expectativas que tiene la escuela, ¿no? Entonces se logra lamentablemente una exclusión, ¿no? Aquellos estudiantes que no se ajustan a los modelos que tiene el sistema educativo, ¿se entiende? Obviamente esta exclusión no es solo educativa, sino que también tiene implicancias sociales que contribuye a la desigualdad. Y entonces Kaplan, y ahí lo cierro, va a proponer eso, ¿no? La necesidad de poder crear entornos educativos que sean más inclusivos, que puedan reconocer, que puedan valorar, que puedan ver al otro y conocer que cada uno tiene su talento y su potencialidad, pero a su tiempo, ¿sí? Tiene su forma de aprender. No todos van a aprender al tiempo, y eso tenemos que ser conscientes. Así que ahí terminamos con Karina Kaplan.